grabar y vamos a compartir pantalla. Muy bien. Estábamos viendo el cálculo de la renta desde el gasto. Y dijimos, vamos a calcular el gasto del sector privado, donde tenemos el consumo de las empresas y el consumo de las familias. Nuevamente, nuestro ingreso disponible va a ser nuestro ingreso bruto interno a precio de factores menos impuestos directos que graban los ingresos personales, el sector gobierno, impuestos. Acá entra Juan Manuel. Bien. Entonces, en general, nosotros podemos decir que el gasto va a ser el consumo más la inversión. La inversión que para economía es el ahorro, porque en economía no tenemos en cuenta el ahorro ese que teníamos el abuelo que guardaba bajo el colchón la plata. Eso no es ahorro para la economía. A lo mejor usted dice, sí, yo compro dólares y los guardo acá en el cajón de la mesa de luz porque me siento más tranquilo, me parece perfecto, pero eso no está en el sistema económico. Entonces no lo consideramos, no lo estamos contabilizando. ¿Qué es lo que tenemos en cuenta? Lo que hemos invertido. Si yo los utilizo, si esos dólares los tengo en el sector financiero, los tengo en una inversión, que me van a dar un interés. O si con eso voy a comprar un bien de capital, por ejemplo, voy a poner un taxi, me compro el automotor y tengo una placa de taxi, está bien, yo invertí. Entonces, el gasto lo voy a considerar como gasto de bienes de consumo y gasto en bienes de inversión, lo que voy a llamar inversión o bienes de capital. Consumo más inversión, con I latina. Por otro lado, eso es sector privado. Tengo el sector público. Entonces, al consumo del sector público no lo llamo con la letra C, lo llamo con la letra G mayúscula. Es el gasto público. Lo van a encontrar siempre en todas partes, gasto público, G mayúscula. Y nosotros tenemos un sistema federal donde tenemos nación, provincia, municipios. Si recuerdan nuestra Constitución, ¿quiénes son primero? Lástima que no están así, porque a mí me encanta verles la cara, no les estoy pudiendo ver la cara. Pero cuando les pregunto, ¿quién es primero, la nación o la provincia? ¿Quién es primero? Las provincias. Las provincias son anteriores a la nación. Dice la Constitución. Las provincias acuerdan en constituir esta forma de gobierno federal, creando la nación y delegando determinadas cuestiones a la nación. Entonces, en aquello que yo tengo duda de quién, si no está expresamente delegado en la Constitución, y va a ser de la provincia. Porque las provincias delegaron expresamente en la Constitución Nacional lo que es competencia de la nación. Y los municipios tienen otra discusión, porque los gobiernos locales tienen autonomía. Y entonces hay cuestiones que son concurrentes con las provincias y cuestiones que son propias de los municipios y otras propias de las provincias. Por ejemplo, materia de servicios públicos, en general los servicios públicos se dice son locales, pero hay algunos que son provinciales. Sí. Entonces, tenemos zonas como grises. Por ejemplo, el transporte. El transporte de la ciudad de Córdoba, ERSA, vamos a dar un ejemplo, la línea de los 20 y no sé, tiene los 80, tiene varias líneas ERSA. ¿Es provincial o municipal? Es municipal. ¿Por qué? Porque todo su recorrido está dentro del ejido. Muy bien, Matías, es municipal.
porque todo su recorrido está dentro del ejido municipal. Ahora, si yo digo, la empresa Cacorba, no sé si creo que está bien, que hace, o Fonobús, que hace el recorrido, ahora no, porque estamos un poco complicados, pero bueno, supongamos que estuviéramos normales. Fonobús, que hace el recorrido por Punilla, ¿no es cierto? Va hasta la cumbre, de Córdoba a la cumbre. ¿Y qué es? ¿Es provincial o municipal? Acá me contesta. Es provincial, me dice Milan. Provincial porque atraviesa muchos municipios, pregunta Matías. Sí, claro. Atraviesa varios municipios y va por rutas que son provinciales. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de controlarlo? Y la provincia. Lo que no quiere decir que los municipios no colaboren en ese control, porque cuando llega a una terminal de Carlos Paz, están los inspectores de Carlos Paz que pueden detectar cosas. Pero en principio, ese servicio sería provincial. Y vamos a otro más grande, Chevalier, que hace Buenos Aires-Córdoba. ¿Es nacional, provincial, municipal? ¿Quién lo controla? Está por rutas nacionales. Entonces, con el mismo criterio, va a ser nacional. Pero ¿cuáles son los servicios, por ejemplo, que indudablemente como servicio son nacionales? Y, por ejemplo, comunicaciones. Porque el correo, aparece como correo en la Constitución, ha sido delegado a la Nación. Entonces, todo lo que es comunicaciones, todo lo que son las licencias en esta materia, la telefonía y demás, es nacional. ¿Bien? La provincia tiene, por ejemplo, cuestiones ambientales, cuestiones de sanidad, ¿bien? Y el municipio también. Entonces ahí tenemos que ver un poco qué le toca a cada uno. Lo vamos a continuar en servicio público, pero lo que quiero que les diga, ¿en qué gasta el Estado? En prestar todos estos servicios, habilitaciones que tiene que prestar, según sea nación, según sea provincia, según sea municipio. Algunas le son propias y otras le son concurrentes con otro de los niveles. ¿Bien? ¿Y en qué más gasta? Y si va a brindar una habilitación, tiene que tener impresoras, tiene que tener desde papel, un hospital tiene que tener gasas, medicamentos, tiene que tener médicos, tiene que tener enfermeras, personal de limpieza, personal administrativo, tiene bueno, salarios, tiene personal fijo, tiene personal contratado, contrata servicios, cuando no puede prestar él, contrata servicios. ¿Bien? En todo eso va gastando. Eso es el gasto público. Entonces tengo un consumo nacional, sobre consumo interno, consumo privado, consumo público, voy a tener consumo más gasto público. Es decir, tengo el consumo privado y el gasto público. La suma del consumo privado y del gasto público me va a dar el gasto total. Y voy a definir el gasto bruto interno. Nuevamente, a precio de factores, a precios de mercado. Está al revés, te voy a corregir. Porque puse aquí el sector, está al revés, ya lo vamos a corregir. Lo que quiero que se acuerden, gasto bruto interno, consumo, más inversión, porque recuerden, el Estado también invierte en obra pública, más gasto público, o sea, consumo privado, más gasto público, más inversión privada y pública. Privada, lo que las empresas invierten en infraestructura, y pública, la inversión que hace la nación, la provincia o los municipios en obra pública. Y acá tenemos el gasto neto interno, consumo, más inversión, más el gasto, ¿bien? Menos las depreciaciones. Y nuevamente tengo precio de factores y de mercado. Vamos al gasto bruto nacional. Nuevamente las mismas definiciones, más menos exportaciones menos importaciones. Saldo de remesas externas, que acá las tomo como exportaciones netas.
de todos modos no ofrece gran diferencia. No me interesa tanto que ustedes tengan en cuenta todas estas definiciones, sí en el PBI. Yo siempre les digo, acuérdense de una, aunque sea, la del PBI, que es la más fácil. Y luego sepan decir lo que están utilizando en cada uno. ¿Bien? Lo que van a contabilizar cuando lo vean desde el ingreso o cuando lo vean desde el gasto. ¿Bien? O sea, yo se los coloco estas definiciones, pero traten de recordar básicamente las del PBI. Bien, entonces, esto ya lo hemos visto. Tenemos el consumo público, el de los estados, el del Estado, esto también, esto es repetición de lo mismo. ¿Cómo es la función consumo? Van a encontrar en alguna bibliografía cómo varía la función consumo en función del ingreso. El gasto de la sociedad varía al modificarse su renta, su ingreso total, habíamos dicho, si nosotros tenemos más ingresos vamos a gastar más, porque para eso estamos. Y si no lo vamos a gastar en bienes de consumo, vamos a invertir en bienes de capital. Entonces dice la relación o lo consumimos o lo ahorramos, sería básicamente. Básicamente. ¿Bien? Entonces, la relación decimos que es directa. El consumo va a ser una recta, donde tengo una ordenada al origen, una pendiente multiplicada por el ingreso. Veámosla. Donde B es el consumo autónomo. Es decir, cada uno de nosotros, así no tuviera ingresos, tiene un nivel de consumos básicos. Nosotros tenemos que alimentarnos, tenemos que tener salud, tenemos que vivir en algún lugar, tenemos que vestirnos. Cuando somos niños no tenemos ingresos, pero son nuestros padres los que nos proveen de este consumo autónomo que necesitamos hasta que crecemos y empezamos a poder tener nuestros propios ingresos. Y hasta que podemos pagar nuestros propios consumos, ¿no? También pasa un tiempo a veces hasta que eso ocurre. Pero esto, tengan en cuenta, es esta ordenada al origen. Y A, esta pendiente, es la propensión marginal al consumo. Es decir, la propensión a adquirir bienes que tengo por cada peso que se incrementa en mi ingreso. La propensión marginal al consumo. Entonces, el consumo es la variable dependiente, el ingreso es la variable independiente y la propensión marginal al consumo por el ingreso es lo que se denomina el consumo inducido. Si yo conozco la propensión marginal al consumo de una sociedad, puedo predecir cuánto va a gastar y cuánto va a guardar por cada peso que se incremente su renta. ¿Y eso para qué me sirve? Y me sirve para ver cuánto más puedo vender del producto o del bien que yo voy a ofrecer. Por ejemplo, en un mercado de un país o de una región determinada. Veámoslo gráficamente. Tenemos el consumo en pesos, bueno, acá tenemos el ingreso o la renta, que son sinónimos. Vamos a tener un punto en el que tenemos una renta cero, bien. Luego a ver se ve ahí, nuestra renta va creciendo. En el punto donde nuestra renta es cero, tenemos un nivel de consumo que es nuestro consumo ahorro, nuestro consumo autónomo. Autónomo. Me empiezo a cansar. El consumo autónomo, que va a ir va a ir variando, va a ir aumentando, pero con una pendiente diferente a la que van nuestros ingresos, y enhorabuena, porque tiene que haber un punto en el que se crucen y se igualen, para que yo, todo lo que me ingrese, lo utilizo en mi consumo. Y luego mis ingresos empiezan a ser mayores a mi consumo. Entonces, esta diferencia anterior al punto en el que se igualan consumo e ingresos, esta diferencia es negativa, o es lo que llamamos desahorro, o es lo que decimos, de algún lado alguien lo tiene que pagar, porque no lo tengo para pagar, pero ahí lo pago. ¿Bien? Y a partir de este punto, en el que mis ingresos comienzan a superar a mi consumo, yo acá tengo ahorro. Eso es esta diferencia es efectivamente la que tengo para ahorrar. Y esto que tiene marcado acá
es consumo. Así, con este grafiquito ustedes ven clara cómo es la función consumo. Y la pendiente de la función consumo es la propensión marginal al consumo. Vamos a ver el siguiente. Propensión marginal al consumo. La pendiente me da la propensión marginal al consumo. Vamos a ver la función ahorro, es la opuesta. Lo que no consumo, ¿qué voy a hacer? Lo ahorro. Entonces es lo mismo, pero en el sentido opuesto. Voy a tener en el ahorro privado el ahorro de las familias. Aquello que no consume, la familia lo va a ahorrar. Y las empresas, lo que no abonen en beneficios a los propietarios o retienen para autofinanciación, es lo que van a considerar su ahorro. También tienen como ahorro fondos de reposición y reservas legales. Recordemos que en economía nosotros tratamos que el ahorro sea inversión, ¿no es cierto? Bien. Entonces, el ahorro privado es el ahorro de las familias más el ahorro de las empresas. La función ahorro, ¿cómo depende del ingreso? Voy a tener el ahorro público, recursos genuinos del Estado, impuestos, menos gastos que denominamos corrientes. ¿Qué son los gastos corrientes? Esto lo vamos a volver a ver en presupuesto. O sea que usted cuando termine la materia no van a poder decir que no entienden lo que es un gasto corriente. El gasto corriente es el gasto que necesitamos para movernos, digamos. Por ejemplo, el gasto en resmas, el gasto en insumos que necesitamos para funcionar. ¿Bien? No en bienes de capital. Los salarios y los insumos que necesitamos para funcionar serían gastos corrientes y que se toman para un periodo fiscal, anual. Serían nuestros gastos corrientes. El ahorro nacional, el ahorro total que vamos a tener nacional va a ser el ahorro privado más el ahorro público. ¿Bien? ¿Y cómo es la función? Nuevamente es una recta donde tengo una ordenada al origen y una pendiente, que va a ser lo mismo. La ordenada al origen es el ahorro autónomo. Y la propensión marginal, la pendiente es la propensión marginal al ahorro. Y la propensión marginal al ahorro por el ingreso va a ser lo que se llama el ahorro inducido. Veámoslo en el gráfico, es igual, pero al revés del consumo. Yo parto, ¿cuál es mi ahorro? Parto de un punto de desahorro negativo que va a ser igual que el que tenía acá de consumo autónomo. Este es mi desahorro, mi desahorro negativo, que va a ser mi consumo autónomo. ¿Bien? Hasta un punto en el que se igualan el ahorro con la renta, perdón, se me fue anterior. Y luego el ahorro comienza a aumentar. Y tengo esta diferencia en ahorro, esta diferencia es desahorro. ¿Bien? Esto es lo que es importante que se acuerden, por lo menos de cómo es la función consumo. No les pido la función ahorro, pero entiendan la función consumo y entiendan esto. La propensión marginal al consumo más la propensión marginal al ahorro tiene que ser igual a 1. Por cada peso que yo reciba que se incremente mi renta, una parte va a ir al consumo y lo que no va al consumo y va al ahorro. Entonces, propensión marginal al consumo más propensión marginal al ahorro igual a 1. Y usted puede calcular, generalmente no lo calcula la propensión marginal al ahorro, la que calcula es la del consumo, porque lo que puede medir es el consumo. Y puede establecer cuál es la propensión marginal al consumo. Y sabe que el resto va a ¿dónde? Al ahorro. Bien. Analicemos un poco lo que es la inversión. Tengo distintas situaciones. Decimos en economía ahorro igual a inversión. Pero en una situación de equilibrio, o sea, estamos todos en una situación de normalidad, lo que no consumimos lo ahorramos, pero no lo guardamos bajo el colchón, sino que lo colocamos en el sistema de, por ejemplo, producción o financiero, de manera que pasa a ser una inversión.
La inversión entonces es el destino del ahorro. ¿Para qué ahorro? Para invertir. En el caso de una inversión financiera hay un cambio de activo, es decir, yo tengo un activo en pesos, a lo mejor lo invierto en un plazo fijo, bien, está en el sistema financiero, o lo invierto en moneda extranjera y lo coloco en el sistema financiero. Pero también tengo otro tipo de inversión que no es financiera, que es real o económica, cuando invierto en bienes de capital, es decir, compro herramientas, compro maquinarias, compro, el Estado invierte en obra pública, hace carreteras, ¿bien? Sería un ejemplo de inversión en bienes de capital. Y entonces puedo calcular lo que yo llamo lo que llamamos, perdón, la inversión bruta interna, que es una variable que me permite medir el ahorro, la inversión. La inversión bruta interna se define como la inversión financiera, todo lo que tenemos invertido en el sector financiero, más la inversión económica, bienes de capital en los que hemos invertido. Si la inversión bruta interna puede ser mayor o igual a cero. Y también la podemos definir como la inversión de reposición más la inversión neta. Bien. La inversión de reposición es todo lo que tenemos que invertir a medida que nuestra infraestructura se va haciendo obsoleta, tenemos que invertir en nueva infraestructura. ¿Bien? Sería la inversión de reposición. Y después vamos a calcular la inversión neta. La inversión de reposición representa la depreciación del capital. Entonces yo tengo que volver a invertir es porque ese capital fue depreciándose hasta transformarse en obsoleto. Y la tengo que volver a adquirir, volver a hacer. La tengo que volver a invertir. Por eso yo mido así la depreciación. Acá tengo alguna pregunta. ¿Eso es la amortización de un bien? Exactamente. La amortización de un bien es medir cómo se deprecian. Generalmente los bienes, sobre todo los bienes privados, y cuando usted compra, ya le dice 5 años, por ejemplo. Si no, usted lo puede calcular en función de lo que a usted le sirve. Y usted va haciendo una reserva para ir invirtiendo transcurrido ese tiempo y poder reemplazar ese bien. Vamos a ver. Entonces, la inversión neta interna va a ser igual a la inversión bruta interna menos la depreciación, que es la inversión de reposición. Aquí es como mido. ¿Se acuerdan que ustedes me preguntan, ¿y cómo voy a medir la depreciación? La mido así. Este es el valor de depreciación que yo después voy a utilizar cuando voy a usar el producto bruto y demás, voy a calcular la depreciación. Entonces, si la inversión neta interna, y esta es importante de saber el sentido que tiene la inversión neta interna, si es mayor a cero, el país es progresivo. Claro, a medida que yo invierto, mi inversión va aumentando, va a aumentar mi PBI, y lo vamos a ver más adelante por qué. Se supone que yo invierto en estructura y tiene que aumentar mi Producto Bruto Interno a lo largo del tiempo. El país es progresivo. Pero si la inversión neta interna es igual a cero, el país es estacionado, no estoy invirtiendo nada, estoy manteniendo apenas lo que tengo y no avanzo, estoy quieta. Y si la inversión neta interna es menor a cero, el país es regresivo. Vamos a ver qué nos va a pasar después de esta pandemia. Porque están, ¿verdad, Juan? Está medio frenada la inversión ahora. No tenés audio. No tienes audio. Ahí está. Sí, que hoy por hoy las inversiones están frenadas, inclusive ya se estiman que los PBI de todo el mundo, de todos los países van a caer. Bueno, sí, va a ser todo un tema después de la pandemia. Y después tenemos la inversión bruta fija, que representa las construcciones privadas y públicas, equipos y maquinarias de producción. Es una medida de toda la infraestructura de un país. ¿Bien? Y esta es la parte importante, pues se relaciona con la demanda agregada, y acá vamos a ver por qué la demanda agregada se relaciona con el aumento del PBI.
Es más complejo cómo calcula la demanda agregada, porque la demanda agregada de todo el país sería la sumatoria de todas las funciones, demanda, de todos los mercados, de todos los bienes y servicios que se ofrecen. Eso es una cuestión compleja de derivadas y de integrales, cómo se suman esas funciones. El cálculo es complejo, pero básicamente es la suma de todas las funciones. ¿Y qué tienen en cuenta? Y todo esto, el gasto de las familias, lo que se gastó en inversión, las administraciones públicas, sería el gasto público, las exportaciones, el sector externo, la diferencia entre exportaciones e importaciones, ¿bueno? Es una medida del sector externo, y todo eso se tiene en cuenta en la demanda agregada, porque son todos los mercados que se van a analizar. Entonces es consumo más inversión más gasto, más exportación menos importación. Esto me va a dar la demanda agregada de todo el país. Y la demanda interna es el gasto en bienes y servicios públicos y privados e inversión que realizan los residentes de un país durante un determinado periodo de tiempo. Entonces, tengo una demanda interna más las exportaciones netas, que sería lo que de afuera me están comprando. Y yo voy a tener en cuenta todo, lo interno y lo de afuera. Y ahí tengo la demanda agregada. No puedo tener la demanda agregada sin considerar el sector externo. ¿Y cómo es la curva de la demanda agregada? Representa gráficamente todas las combinaciones entre el nivel de precios y la producción nacional con el mercado monetario y el mercado de bienes. Tengo en cuenta todo, el mercado de bienes y servicios, y también el de moneda, que vamos a ir entendiendo a medida que vayamos avanzando en macro. Pero tengan en cuenta, lo podemos revisar esta filmina al final para que les quede más claro. A mí me gusta hacer eso. Cuanto más altos sean los precios, menor es la demanda agregada. Si es más alto el precio, la demanda, ¿cómo es? Más chica. Porque nosotros vamos a querer comprar más a medida que el precio sea más bajo. Las exportaciones netas son exportaciones menos importaciones, y nos muestran el gasto producido dentro del país. Exportaciones son productos producidos en un país pero comprados por residentes de otros países. Importaciones al revés, producidos en otros países, comprados por residentes en nuestro país, de acá. La curva representa gráficamente todas estas combinaciones, como ya lo dijimos. Cuanto más altos los precios, menor la demanda. Me parece que se está dividiendo. Esta es la que quería. Esta es la que quería llegar. Esta es una forma de dividir, de representar, que es una forma de representar el tipo de interés, la producción, y la curva de, digamos, la inversión en bienes de capital y lo que sería el sector financiero. Por eso son estas dos curvas que me van a dar una medida de la demanda agregada. ¿Bien? Porque el tipo de interés, el interés es lo que yo recibo por la inversión financiera. Y esta, la producción, es la inversión en bienes. Entonces tengo ambos sistemas, y un punto de equilibrio donde voy a tener el interés igual a lo que voy a recibir por la producción, que me va a dar el punto de equilibrio, ¿no? Si no, yo me voy a inclinar hacia, si me conviene el interés, no voy a invertir en producción, voy a invertir en el sector financiero. Y si el interés disminuye, dejo de invertir en el sector financiero y me voy a invertir en producción, donde yo obtenga mayor beneficio. Básicamente de eso se trata. No tenemos más. No tiene acá lo que yo quería inicialmente, ya la voy a buscar porque la tengo en otra filmina, que les quería contar que en realidad se relaciona directamente con el PBI. A medida que la inversión aumenta, eso trae como consecuencia un aumento en la demanda agregada, y el aumento en la demanda agregada nos trae como consecuencia un aumento en el PBI. Van de la mano, porque está relacionada directamente con el cálculo del PBI. Acá tengo otra pregunta. ¿Nos podría recomendar? Sí, la bibliografía se las voy a subir, como les hice con micro, antes del viernes les subo la bibliografía y les voy a subir, voy a revisar esta filmina que encontré un par de detalles y se las voy a subir
con toda la bibliografía de lo que estuvimos viendo hasta ahora. ¿Algo que agregar, Juan Manuel? No, Patri, me parece bien todo lo que estuviste dando. Bastante simplificado para lo que es, porque si ustedes se ponen a buscar, Sí, o sea, a ver, eh, hay mucho detrás, por ejemplo, en la última filmina de la curva de LM, en donde te muestra la relación interés, producción. Bueno, es muy interesante y hay que ver, digamos, también la profundidad para no entrar a tanta complejidad, digamos. es compleja esa curva. Es bastante compleja, igual que la curva de la demanda agregada, porque yo la tengo hecha, lo que pasa es que se las doy al final, porque al final cuando veamos las políticas de los monetaristas y vemos los estructuralistas, ahí suelo dar una filmina donde les muestro cómo varía con la inversión, la demanda agregada y el PBI. Pero es como que tienen que tener un poquito más de conocimiento de otras cosas Sí, para sí, 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 poder sí. comprender. Sí, 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 sí. Sí, acá lo importante en esta clase es ver cómo es el accionar de cada agente con su respectivo consumo, la familia, el gasto público, las inversiones, los que exportan, los que importan, cómo cada agente va generando ingresos. Todo esto desde una perspectiva global, todo esto que se está viendo, se está analizando, y es muy importante en la economía, bueno, en la política económica para ver todo esto nos va midiendo como país, en qué situación estamos, si estamos exportando mucho, exportando poco en relación a las importaciones, cuánto se está gastando, para qué se está gastando. Bueno, de acá se desprenden muchísima información valiosa para ver el diagnóstico económico del país, básicamente. Preguntan cuándo es el próximo parcial, a fin de mes. Estaría bueno por ahí un mapa conceptual para poder ver cómo se relacionan los conceptos. Sí, sí, lo vamos a hacer en un mapa conceptual. De hecho, lo tengo el mapa conceptual. Bueno, sí, te iba a decir, yo también si habría que agregar algo, me sumaba a armar algo para ver si sirve. Como siempre, después le vamos a dar cosas ampliatorias. En todo caso, ahí le podemos subir. Yo lo voy a buscar para la próxima. En realidad, el mapa conceptual lo empiezo a dar después que doy otros temas. Porque este es una parte, pero después empezamos a hablar del sector externo y vamos a ver cómo funciona el sector público y vamos a ver cómo funciona el sector financiero y hacemos un mapa conceptual donde vamos a ver cómo todas estas variables no están separadas unas de otras, sino que todas interactúan con todas. Por eso yo lo dejo ese como para el final de macro, ¿no? Y vamos a ir viendo un poco qué temas a cada uno le vamos a dar. Ya van a ser casi las 5, porque tengo acá anotados, vamos a ver más cómo va a ser el parcial. Le vamos a dar un tema a cada grupo. Si funcionaron bien, quédense con los grupos que están. No creo que sea necesario desarmarlos. Los que no hicieron el parcial pueden armar otro grupo y nosotros le damos los temas y hacen la presentación. En función de eso, ya tenemos como una nota más. Y después el resto va a ser el coloquio. O sea, vamos a saber si usted sabe macro, cuando rinda el coloquio, ya sea por Zoom, que calculo que será por Zoom, o será, si es por Zoom también vamos a ver la metodología, porque podemos tomar de a par de alumnos, eso lo vemos. Siempre uno puede hacer preguntas y de venir. Puede ser más simple también para ustedes y para que nos lleve menos tiempo, porque es largo tomar uno por uno. Es largo con, con esta modalidad, ¿no? Se va mucho tiempo. Así que, bueno, eso lo vamos definiendo, pero va a ser a fin de mes. Vamos, más o menos 2 clases, nos faltan 2, 4, 5, mínimo 5 o 6 clases más. Y terminaríamos. Macro. Macro. Bueno, si no hay más dudas, ¿algo que agregar, Juan? No, está bien, está bien. Bueno, si no tienen más dudas, nos vemos la próxima clase. Yo les voy a dar la devolución a cada grupo así, donde le vemos, pero ya les he pasado las notas, así que ya saben cómo están. Que tengan una buena semana. Hasta luego. Nos vemos. Muy bien.